Ok, jóvenes, muy buenas noches. Somos el BSG Institute. En esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Auditoría de Software. Esta vendría a ser nuestra sesión de clase número 6. El tema que vamos a abordar el día de hoy es ver básicamente algunos conceptos generales de la gestión de servicios de tecnologías de la información. Es decir, hablar sobre algunos conceptos que son importantes que ustedes manejen dentro de lo que es la gestión de servicios de TI. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a definir algunos conceptos que seguramente ustedes ya deben de conocer, dado que son propios de la carrera de desarrollo de sistemas, ¿no? Y en ese sentido, es importante puntualizar, ¿no?, algunos conceptos que creo yo deberían ya de manejar y que en cierta manera pues es importante que lo sepan, porque dentro del área de sistemas, para poder auditar muchos de los sistemas de información, para poder auditar muchas de las tecnologías de la información que existen, como por ejemplo la infraestructura de una red, como por ejemplo un servidor, un sistema de información, etcétera, es importante identificar, por ejemplo, qué tipo de incidencias, qué tipo de errores o problemas generalmente se pueden presentar dentro del área de sistemas y cómo es que podemos mejorar la gestión de estos activos de TI, cómo es que podemos mejorar la gestión de disponibilidad de estos servicios de tecnologías de la información, y donde el área de sistemas naturalmente está comprometida a mejorar la gestión como tal. Bien, en ese sentido, entonces vamos a ir revisando muchos de esos conceptos, y en la segunda clase vamos a ir viendo un poquito más acerca de lo que viene a ser, por ejemplo, el PETI, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, y vamos a ir revisando también algunos conceptos como lo que es, por ejemplo, el plan de continuidad de negocio o el plan de contingencia, que son documentos claves que se manejan dentro del área de sistemas y que de una u otra manera tenemos que elaborar dichos documentos frente a las distintas incidencias de TI que se pueden presentar en el día a día, pues dentro de una organización, y que en función a ello es que en algún momento se va a requerir llevar a cabo pues el proceso de control, de verificación, el proceso de auditoría, ¿no?, sobre estos activos de TI. Muy bien, jóvenes, sin más preámbulo, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Muy bien, como en toda sesión de aprendizaje, pues tiene que haber un logro, tiene que haber una finalidad, un propósito. ¿Qué es lo que se busca con esta semana de clases? Básicamente, que ustedes puedan identificar los conceptos básicos de la gestión de servicios de TI. Es decir, se busca que ustedes puedan identificar, reconocer cuáles son los conceptos básicos que se manejan dentro de la gestión de servicios de tecnologías de la información, así como también diferenciar los conceptos de gestión y administración. A veces hay, digamos, una confusión en los términos, ¿no?, en la definición. No es lo mismo gestionar que administrar. Son dos conceptos totalmente diferentes, aunque en la práctica muchas veces se confunda ambas definiciones y se termine asociando como si fueran sinónimos, cuando en realidad no lo son. El otro logro es que ustedes puedan reconocer los términos incidente, error y problema, así como también se busca que ustedes puedan clasificar los tipos de TICs. ¿Qué cosas son las TICs? Las TICs son básicamente las tecnologías de la información y comunicación, y las vamos a clasificar porque existen toda una gama de tecnologías de la información y comunicación, y muchas de esas tecnologías pues las vamos a agrupar, a clasificar. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, entonces continuemos con nuestra clase del día de hoy. Muy bien, un primer punto dice, vamos a clarificar, ¿no?, gestión versus administración, ¿no? Y ahí tenemos una primera interrogante. ¿Qué es el término administración?
Administración. Si bien es cierto, en la administración se lleva a cabo la planificación, la organización, es decir, el planear, el organizar, planificar, por decirlo de alguna manera, pues abarca lo que viene a ser la administración. En cambio, el término gestión es ya pasar a la acción, es decir, ya en la gestión se lleva a cabo todo lo planificado, es decir, todo lo que hemos planificado, todo lo que hemos organizado a través del proceso de administración, en la gestión lo que hacemos es llevar a la acción todo lo organizado, todo lo planificado, todo lo que se ha trabajado en este proceso de administración o en este proceso administrativo. ¿Qué diferencia existe entre gestionar y administrar servicios de TI? Si bien es cierto, dentro de una organización se manejan tecnologías, ¿no? Dentro de una empresa utilizan diferentes tipos de tecnologías. Y si hablamos de TI, estamos hablando de tecnologías de la información. Muchas de estas tecnologías de la información consumen servicios, utilizan servicios. Profesor, un ejemplo. Ok, si nosotros hablamos de una intranet, si nosotros hablamos de un sistema web, si nosotros hablamos de un sistema informático, nosotros, por ejemplo, sabemos que todo sistema de información utiliza una base de datos, utiliza un database, y esta base de datos pues debe de estar instalada o configurada dentro de un computador, el cual vamos a denominar servidor. Entonces, este servidor lo que va a hacer es, va a brindar la conexión, ¿no? Hacia la aplicación web o, en este caso, hacia la aplicación móvil o hacia el software de escritorio. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el gestor de base de datos, ¿no?, que se encuentra instalado en el servidor, por decir, hablemos de Oracle, hablemos de MySQL, hablemos, por ejemplo, de PostgreSQL, hablemos de SQL Server, etcétera? Este gestor de base de datos relacional utiliza servicios. Si yo quiero conectar mi página web o mi sistema web o mi aplicación móvil con el servidor de la base de datos, pues el servidor de la base de datos tiene que tener activo el servicio que utiliza y consume dicho gestor de base de datos. En el caso, por ejemplo, de SQL Server, el servicio es el SQL Agent. Si el agente, ¿no?, de SQL Server está detenido o si alguien detiene ese servicio, simplemente no voy a poder conectar mi aplicación con el programa de SQL Server. Es decir, en otras palabras, el SQL Server no va a iniciar, no se va a ejecutar. El caos. ¿Por qué? Porque básicamente ese servicio puede que esté detenido. Entonces, cuando hablamos de tecnologías de la información, jóvenes, hay que tener en cuenta que muchos de los servicios de TI que se utilizan o que deben estar disponibles deben de estar básicamente accesibles. Entonces, estos servicios hay que organizarlos, hay que planificarlos, hay que ver cuáles son los servicios de TI que vamos a poner a disposición de los usuarios, porque son básicamente los usuarios quienes van a hacer uso de estos sistemas de información o de estas aplicaciones informáticas. Vamos a suponer que un usuario necesita tener acceso a los reportes de ventas o necesita tener acceso a ciertos indicadores para poder hacer un análisis de datos en el proceso, por ejemplo, de toma de decisiones. Eso seguramente ustedes dirán, profesor, eso es hablar de un sistema OLAP, por ejemplo, de un sistema de Business Intelligence, de un sistema de inteligencia de negocio. Sí, ese sistema de inteligencia de negocio pues debe de contar con un servidor de base de datos. Ese tipo de sistema informático, ese tipo de solución de inteligencia de negocio, o también conocido como solución de Business Intelligence, debe tener básicamente un database. Pero esa base de datos, por ejemplo, es una base de datos no relacional, sino es una base de datos dimensional. Y a esa base de datos probablemente se le denomine data mart o data warehouse. Entonces, ese tipo de sistema utiliza, obviamente, una base de datos, pero esa base de datos se le va a denominar data mart o data warehouse. Naturalmente, en ese tipo de sistemas, por ejemplo, se tiene que haber implementado un cubo OLAP.
y los cubos OLAP son estas estructuras dimensionales que van a cargar toda la información que existe en el data mart o en el data warehouse, donde naturalmente, por ejemplo, uno ahí define las jerarquías de datos, los indicadores, ¿no?, las métricas que van a existir en las distintas tablas de hecho o facts que van a existir dentro de ese data mart o dentro de ese data warehouse, ¿no? Adicionalmente, pues, de las dimensiones, que son otras tablas propias de una solución de BI que seguramente el analista de sistemas ha tenido que analizar, diseñar e implementar dentro de ese sistema de BI, o también conocido como Business Intelligence. Y en ese sentido, la aplicación informática, esta solución de inteligencia de negocio, más allá de tener acceso al data mart, al cubo lab, es tener acceso a los dashboards, es decir, a los reportes. Y muchos de esos reportes se pueden haber implementado en Power BI, ¿no? O de repente en Report Builder, o de repente en Reporting Service. Entonces, muchos de estos reportes deben estar publicados en el cloud, es decir, en la nube. Y naturalmente estos reportes, a través de una conexión previa configuración, ¿no es cierto?, va a tener acceso al servidor de la base de datos dimensional, es decir, donde se encuentra pues el data mart o data warehouse, donde se deberá encontrar el cubo lab. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si alguien detiene el servicio o simplemente el servicio está detenido o no está ejecutado, no se está, digamos, ejecutando el servicio del SQL Server, el SQL Adyen o algún otro servicio que consuma ese tipo de solución de Business Intelligence simplemente está detenido? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues simplemente el usuario nunca va a poder tener acceso a la información, no va a poder, digamos, acceder a los datos que existen en ese cubo lab, no va a poder hacer la carga o precarga de datos dentro de ese reporte, dentro de ese dashboard que probablemente él necesite ejecutar. Recuerden que hay, por ejemplo, reportes en el cual nosotros vamos a ingresar ciertos datos a manera de parámetros para poder hacer una especie de query o consulta en línea. Entonces, si se pierde la conectividad entre la aplicación por el lado del cliente y el servidor, pues simplemente no vamos a poder tener acceso. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría si estamos en un escenario de ese tipo, ¿no? Entonces, el usuario, en este caso, que puede ser pues el jefe de ventas, que puede ser el jefe de logística, que puede ser incluso hasta el propio gerente general de la empresa, que necesita en ese momento visualizar la data, hacer alguna consulta de datos, hacer algún análisis de la información que probablemente ese sistema tenga a través de sus múltiples reportes o gráficos estadísticos que se hayan diseñado o implementado. Simplemente se conecta a la aplicación y dice error de conectividad, o simplemente muestra un mensaje de error en el cual nos indica que es imposible establecer la conexión con el servidor de la base de datos. Entonces, lo primero que nos vamos a tener que preguntar es, ¿y qué pasa con el área de sistemas? ¿Cuál es la gestión que están ellos realizando? ¿No? La gestión del área de sistemas es pésima. O el personal que labora en el área de sistemas, pues simplemente parece que no están administrando adecuadamente los servicios de tecnologías de la información. Entonces, muchas veces una mala gestión se da por una mala administración. Hay que definir y hay que entender bien los conceptos. ¿Qué cosa es administrar versus qué cosa es gestionar? La administración hace referencia a la planificación y la planificación hace referencia a la planeación. Es decir, tenemos que planear, tenemos que organizar. Muchos de estos servicios de TI o muchos de los recursos de tecnologías de la información que pueda estar utilizando la empresa y que sin duda alguna es indispensable que muchos de esos servicios de TI estén siempre disponibles, estén siempre accesibles por parte de los usuarios. Entonces, si no planificamos, si no nos organizamos, si no planeamos qué es lo que vamos a hacer dentro de la gestión propia de nuestra área de sistemas, pues obviamente nuestra gestión no va a ser de calidad. Nuestra gestión va a ser probablemente no la más eficiente. Eso sin decir que sea deficiente.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta estos conceptos para poder, digamos, en algún momento, cuando tengan ustedes la oportunidad de estar al frente o estar a cargo del área de sistemas, que tienen que saber administrar y en ese sentido, pues, tener al final una gestión que sea de éxito o una gestión que sea, en este caso, por menos decirlo, la mejor o, en este caso, de calidad, ¿no? Muy bien, la siguiente interrogante nos plantea aquí qué son las TICs. Es importante también definir cuáles son los tipos de tecnologías de la información y comunicación que actualmente existen hoy en día y que muchas empresas pues hacen uso de estas tecnologías en beneficio, claro está, de sus actividades comerciales, en beneficio de sus procesos de negocio. Pero primero habrá que definir qué cosas son para luego identificar cuáles son ese tipo de tecnologías que actualmente existen. Bien, dicho esto, jóvenes, entonces vamos a proceder a definir mucho más a detalle cada uno de estos conceptos que el día de hoy vamos a abordar. Muy bien, ¿qué es administrar? Es la primera definición que vamos a hablar. ¿Qué cosa es administrar? Administrar, dice, es utilizar los recursos a disposición de una empresa para preparar una estrategia y emplearlos para poder lograr los objetivos trazados, los objetivos que inicialmente se han identificado y que de una u otra manera se quieren lograr. Un ejemplo de ello sería el dinero, los recursos humanos o las propias instalaciones de una empresa. Entonces, cuando nos habla básicamente del concepto de administrar, tiene que ver con el hecho de saber utilizar de forma adecuada, de forma razonable, cada uno de los recursos que están a disposición dentro de una organización, dentro de una empresa. Y cuando nos habla de recursos, profesor, ¿a qué se refiere con estos recursos? Estos recursos pueden ser recursos económicos, recursos humanos, es decir, el personal, ¿no? Cuando nos hablan, por ejemplo, de los recursos económicos, pues nos están hablando del dinero, ¿no? Es decir, del capital que probablemente tenga la empresa y que en algún momento va a tener que destinar este dinero o este capital al desarrollo quizás de nuevas tecnologías o al desarrollo de nuevos sistemas de información, o va a tener que destinar a la adquisición de nuevos equipos informáticos. De repente adquirir nuevos computadores, nuevos ordenadores, nuevos servidores, etc. Entonces, el hecho de administrar es la capacidad que nosotros tenemos, las personas, que disponer, que hacer uso de estos recursos con la finalidad de lograr los objetivos propuestos o los objetivos trazados desde el área en la cual nos estemos nosotros desenvolviendo o desde la cual nosotros estemos trabajando u operando, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Estamos definiendo el concepto de administrar. Muy bien. ¿Y qué cosa es gestionar? Si administrar tiene que ver con la capacidad de poder utilizar los recursos que cuenta una organización o una empresa, entonces, ¿qué es gestionar? Muy bien, gestionar es, en este caso, dar marcha a lo planificado. Es decir, todo lo que hemos organizado, todo lo que hemos planeado, todo lo que hemos planificado durante la administración, se puede, en este caso, lograr gestionar un proceso de desarrollo, por ejemplo, e innovación. Se puede gestionar, por ejemplo, un plan de marketing operativo. Se puede gestionar una subida, de archivos a la nube, ¿no? De repente para cada departamento o para cada área de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, gestionar
es básicamente, yo lo asocio, particularmente es mi punto de vista, yo lo asocio con el accionar. Gestionar es el accionar, es poner en marcha, es llevar a cabo todo lo planificado durante el proceso de administración. Eso es gestionar. Y nosotros, dependiendo en el área en el cual nosotros estemos laborando o nos estemos desenvolviendo profesionalmente, debemos tener justamente esa capacidad de poder llevar a cabo todo lo que se ha planificado en el proceso de administración o en la fase de administración. Entonces, dice aquí, se puede lograr gestionar muchas cosas dentro de una empresa. Podemos gestionar desde la contratación de un nuevo especialista de repente de IT para el área de sistemas. Podemos gestionar la contratación de un nuevo empleado para una determinada área o departamento dentro de la empresa. Entonces, el gestionar es eso, es poner en marcha, es llevar a cabo una serie de diligencias que cristalicen todo lo que se ha organizado o planificado en la fase de administración. Podemos, dice, planificar, por ejemplo, el cambio de los sistemas informáticos en una empresa. ¿Ok? Eso es lo que tú estás planificando. Perfecto. Una planificación es, señores, a partir del siguiente mes o a partir del siguiente trimestre o a partir del siguiente bimestre, la empresa cambia de plataforma tecnológica. A partir del siguiente mes, siguiente trimestre, bimestre, vamos a contar con un nuevo sistema de información. Muy bien, se está planificando. Dentro de esa supuesta adquisición o cambio de infraestructura tecnológica, tiene que haber una planificación, por ejemplo, en cuanto a la capacitación de los usuarios en el uso de esa nueva tecnología, en el uso de ese nuevo sistema de información. Entonces, hay que ver, por ejemplo, el tema de capacitación a los usuarios. Entonces, tenemos que organizarnos, tenemos que planificar cómo se va a llevar a cabo esta capacitación, en qué fechas, ¿sí? ¿En qué times, en qué tiempos, en qué tiempo lo vamos a hacer durante la jornada laboral? Va a ser una capacitación de los fines de semana, cuánto tiempo va a durar la capacitación, cuánto es el tiempo que se le va a dar por cada sesión, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de cosas que tenemos que organizar y planificar. A todo esto se le denomina proceso de administración. La gestión, el gestionar, en este caso, tiene que ver con la ejecución de todo lo planificado. Una vez que tú ejecutas, pones en marcha todo lo que has planificado, entonces, ¿qué estás haciendo? Estás gestionando. ¿Ok? Estás gestionando. Entonces, se puede, dice, lograr gestionar, ¿no? Desde el desarrollo e innovación de un determinado proceso o inclusive, dice, el desarrollo de un nuevo plan de marketing operativo. Y si estamos en el área de sistemas, de repente podemos gestionar desde la adquisición o desde el desarrollo de una nueva infraestructura tecnológica. O inclusive podemos gestionar la subida de archivos al cloud, a la nube. Entonces, gestionar es eso, es poner en marcha, el accionar una serie de acciones, una serie de actividades que permitan el logro de todo lo planificado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí tenemos la definición de gestionar. Definición de administración. Ya vimos qué cosa es administrar, ya vimos qué cosa es gestionar, pero ahora vamos a hacer una definición un poquito más puntual acerca del proceso de administración. Administrar, dice, abarca las ideas de gobernar, de disponer, de dirigir, de ordenar u organizar una determinada situación o una determinada cosa. Administrar se refiere a ejercer el control, el mando de algo específico.
En el aspecto económico, administrar se refiere a planear, organizar, dirigir y controlar todos los recursos pertenecientes a una organización, con la finalidad de lograr los objetivos propuestos. Esta actividad puede ser realizada por un individuo o grupo de individuos que se encargarán de mantener, dice, el orden y la organización en una empresa, de un pequeño negocio hasta inclusive de toda una nación, ¿no? Entonces, a eso hace referencia, ¿no?, el concepto de administración. Es el hecho de poder ejercer el control, el mando de algo de forma específica. La manera en que una persona administra una empresa va a determinar si ha sido eficiente su labor o no, ya que si llegara a presentar momentos difíciles, complicados o de caos, no se sabe para qué se utilizó, por ejemplo, determinado dinero y no se sabe en qué se invirtió y todo es un desorden, es difícil que en una empresa tenga un rendimiento, en este caso positivo, y que pueda cumplir con sus objetivos. Y allí surge pues la importancia de saber cómo se va a administrar cada uno de los recursos con los cuales cuenta una empresa u organización. ¿Bien? Entonces, a eso hace referencia la definición de administración. Pasemos ahora a definir, en este caso, el concepto de gestión. Definición de gestión. El concepto de gestión hace referencia, dice, a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible, pues, la realización de una operación, ya sea comercial o de cualquier anhelo que se tenga. La noción de gestión, por lo tanto, se extiende hacia el conjunto de trámites, diligencias que se deben de realizar, que se deben de llevar a cabo para resolver un asunto en particular, un asunto en concreto, o para poder, en este caso, concretar, pues, ¿no?, un determinado proyecto, si es que queremos dar la definición en el sentido de poder gestionar, por ejemplo, un proyecto. Es importante subrayar que la gestión tiene como finalidad primordial o como propósito el conseguir aumentar los resultados óptimos de una industria o una compañía. Depende fundamentalmente de 4 pilares básicos, gracias a los cuales se puede conseguir, pues, que se cumplan las metas establecidas o las metas definidas. En ese sentido, el primer pilar, pues, básicamente hace referencia a lo que se conoce como estrategia. Es decir, un pilar básico de la gestión es la estrategia. ¿Qué cosa es la estrategia? La estrategia, pues, hace referencia a un conjunto de lineamientos, ¿no?, o un conjunto de pasos que se deben de llevar a cabo, teniendo en cuenta factores como, por ejemplo, el mercado, factores como, por ejemplo, el consumidor, para consolidar las acciones y hacerlas efectivas, ¿no? Obviamente, esta definición desde el punto de vista administrativo es así, ¿no? Siempre tiene que haber una estrategia para poder llevar a cabo una determinada gestión. Y la estrategia, pues, es eso, es llevar a cabo un conjunto de acciones, ¿no?, de pasos que se deben de cumplir en un determinado orden que nosotros hemos tenido que definir o hemos tenido que establecer para poder llevar a cabo nuestra gestión.
Muy bien. El segundo pilar es la cultura, ¿no? La cultura, o lo que es lo mismo, el grupo de acciones para promover los valores de la empresa, para fortalecer la misma, para recompensar los logros alcanzados y para poder realizar pues también las decisiones adecuadas. Entonces, aquí nos hace referencia que la gestión, su segundo pilar, se basa en la cultura. Y la cultura pues hace referencia, ¿no?, a los valores, por ejemplo, que debe tener toda organización. Al día de hoy, yo no conozco ninguna empresa que no tenga valores institucionales, ¿no? Toda organización, sea instituto, universidad, colegio, una empresa comercializadora de productos o servicios, tiene que tener no solo una misión y visión, que ello constituye parte de su identidad institucional, sino también sus valores. ¿Cuáles son los valores que rigen a la empresa? ¿No? El respeto, la puntualidad, la meritocracia, etcétera, ¿no? Hay una serie de valores y cada empresa pues define cuáles van a ser los valores que van a primar en ella y que eso va a ser parte de su cultura o de su identidad, por así decirlo, ¿no? Su identidad institucional. El tercer eje de la gestión tiene que ver con la estructura. Bajo este concepto, lo que se esconde son las actuaciones para promover la cooperación, para diseñar las formas de poder, en este caso, compartir el conocimiento y para situar al frente de las iniciativas a las personas mejores cualificadas, no solo a las personas, digamos, mejores calificadas. La calificación habla de una ponderación numérica, sino aquí nos habla de una cualificación. Y la cualificación tiene que ver con cualidades. ¿Estamos? Entonces, digamos, de los profesionales, de las personas que trabajan en una empresa, tienen que estar no solo calificadas, sino cualificadas. ¿De acuerdo? El cuarto y último pilar de la definición de gestión es la ejecución, que consiste básicamente en tomar las decisiones adecuadas y oportunas para fomentar la mejora de la productividad y satisfacer las necesidades de los consumidores. Entonces, la ejecución tiene que ver con eso, tiene que ver con llevar a cabo una serie de acciones que probablemente estas acciones que se van a llevar a cabo parten de un proceso de toma de decisiones. Entonces, el proceso de toma de decisiones tiene que ser adecuado y oportuno, porque dependiendo de las decisiones que se tomen en una organización, puede tener cierto impacto positivo o negativo. No, lo que se espera, obviamente, en una empresa, en una organización, es que el proceso de toma de decisiones, que generalmente lo toma la alta gerencia o en este caso el directorio, pues sean, digamos, las más adecuadas, ¿no? Y que en cierta medida las decisiones que se tomen, pues van a tener a largo o a corto plazo cierto impacto dentro de la empresa. Bien, diferencias entre administración y gestión. ¿Hay algunas diferencias que podemos señalar en estos dos conceptos? Sí, sí hay diferencias. Vamos a ver básicamente cuáles son. La administración tiene a su cargo tomar decisiones en pro del beneficio de la empresa, en pro del beneficio de la organización, en tanto que la gestión toma decisiones, pero siempre bajo los límites que le impone la administración de esa organización, que le impone la administración de esa empresa. Las funciones de la administración son ejecutivas y son funciones de gobierno, mientras que la gestión incluye la legislación y la determinación
Ahí tenemos otra diferencia. Otra diferencia es que la administración es la encargada de formular políticas, mientras que la gestión es la encargada de ejecutar, de dar marcha, de poner en marcha dichas políticas. Ahí tenemos otra diferencia latente entre administración y gestión. Siguiente. La administración, dice, es una serie de acciones de alto nivel, mientras que la gestión se basa en actividades de nivel más empresarial y funcional. La administración es el núcleo desde donde se crea todos los estándares para actuar y ejecutar dentro de una empresa. Tanto que la gestión es una forma sistemática de administrar los recursos de una organización. ¿Y cuáles son estos recursos, profesor, de una organización? Son recursos económicos, el recurso humano, es decir, los empleados, el personal que labora dentro de la empresa. Pueden ser, en este caso, recursos materiales, ¿no? Pueden ser recursos materiales. La gestión tiene que ver, pues, con esta forma sistemática de poder administrar, por ejemplo, sus equipos, de repente sus maquinarias, de repente, pues, sus vehículos, ¿no? Que cuente la empresa. Entonces, a eso hace referencia. Muy bien. Otra diferencia que existe entre el concepto de administración y gestión es que la gestión se enfoca en la administración de las personas y el trabajo que éstas realizan. En cambio, la administración se encarga de hacer la mejor utilización posible de los recursos de una organización. El administrador es el responsable de la gestión en una entidad, en tanto que el gerente es el encargado de la administración de la entidad. Entonces, ahí tenemos otra diferencia muy clara, ¿no? Nos dice, repito, el administrador es el responsable de la gestión de una empresa. Es el responsable de la gestión de una organización, de una empresa, de una entidad. En tanto que el gerente, ¿no? El gerente de la empresa, pues es el encargado justamente de la administración de dicha empresa. Entonces, ahí tenemos otra diferencia. La administración tiene un papel definitivo dentro de una organización. La gestión, en tanto, tiene un rol más ejecutivo. ¿Ya? Entonces, no confundir, por favor, estos dos conceptos. Dice, la administración tiene un papel definitivo dentro de la organización. Claro, porque dentro de la administración es que nosotros vamos a planificar, vamos a formular, pues, digamos, una serie de acciones que deseamos cumplir a largo o mediano o corto plazo. En la administración nos organizamos, planeamos, planificamos. Y ya en la gestión pasamos a la acción. Procedemos a, digamos, a poner en marcha todo lo planificado. Todo lo planificado. Y tiene que ver, dice, la gestión más con un rol meramente ejecutivo. ¿Okay? Bien. Aquí tenemos un cuadro. Esta imagen lo tomé de internet. Parece interesante porque resume las diferencias que existe, pues, entre administrar y gestionar, ¿no? El administrar, dice, hace referencia, ¿no?, al poder, ¿no? Las siglas, en este caso, de la palabra poder, ¿no? Poder, ¿por qué? La P viene de planificación, la O viene de organización, la D viene de dirección, la E viene de ejecución y la R viene de revisión. De ahí las siglas poder. Entonces, administrar es eso, es poder planificar, poder organizar, poder direccionar, poder ejecutar y poder revisar. ¿Qué cosa? Los diferentes recursos que tiene una empresa. Esto, obviamente, estos recursos
van a ser administrados, que van a ser, digamos, planificados, orientados, dirigidos, ejecutados y revisados, tiene que haber siempre un proceso de mejoramiento, un proceso de mejora. Y esta mejora no es otra cosa que la mejora continua. Y seguramente ustedes dirán, profesor, la mejora continua, eso me hace pensar en el ciclo de calidad, en el ciclo de Edward Deming. Sí, pues la mejora continua tiene que ver con eso, con la calidad. Mientras que gestionar es básicamente la aplicación de ¿qué? La aplicación de estrategias, la aplicación de técnicas, e incluso la aplicación de herramientas. Entonces, el gestionar es pasar ya a la ejecución, a poner en marcha todo lo que se ha organizado, planificado, todo lo que hemos, digamos, hecho en la fase de administración, pues ahora pasamos ya a la aplicación o a la ejecución. Todo lo planificado. Pero para llevar a cabo todo lo planificado, pues nosotros, las personas que vamos a gestionar estos recursos, tenemos que tener ciertas estrategias de cómo vamos a gestionar esos recursos. Tenemos que utilizar ciertas herramientas y ciertas técnicas para poder justamente hacer una gestión adecuada, eficiente, ¿no? De calidad, por así decirlo, de dichos recursos que tiene la empresa. Hablemos ahora, jóvenes, de la gestión de servicios de TI. Al inicio de nuestra clase dijimos que dentro del área de sistemas existe lo que se llaman las TI, también conocido como tecnologías de la información. Y es bien sabido que en el área de sistemas, los especialistas de IT, los especialistas de tecnologías de la información, son los encargados no solo de administrar los recursos tecnológicos, sino también de gestionar esos recursos tecnológicos. Pero muchos de esos recursos tecnológicos utilizan ciertos servicios. Y de allí viene la definición de gestión de servicios de TI. La gestión de servicios de tecnologías de la información, en inglés sus siglas hacen referencia a la palabra ITSM, que significa Information Technology Service Management, que significa pues la gestión de servicios de tecnologías de la información. Esto en realidad, dice, es una disciplina que está basada justamente en procesos y que está también enfocada en alinear justamente los servicios de tecnologías de la información proporcionados pues con las necesidades que tiene la empresa o que pueden tener las empresas, poniendo énfasis en los beneficios, ¿no?, que puede percibir justamente el cliente final. La gestión de servicios de tecnologías de la información propone cambiar el paradigma de gestión de TI. Cuando nos habla de paradigma, profesor, ¿qué es un paradigma? Un paradigma, jóvenes, es algo que, digamos, ya está preestablecido. Eso es un paradigma. Cuando alguien logra cambiar ese paradigma, se dice que ha roto un paradigma. Has cambiado la forma preestablecida de cómo se hacían las cosas, entonces estamos cambiando paradigmas, estamos cambiando el esquema, por así decirlo. Entonces, la gestión de servicios de tecnología de la información, dice, propone justamente un cambio en el paradigma de la gestión de TI por una colección de componentes enfocados en servicios. Estos servicios que operan dentro de la empresa muchas veces están siendo usados con distintos frameworks o marcos de trabajo, ¿no? Pero la gestión de servicios de TI propone justamente, ¿no?, utilizar estos
estas tecnologías o estos recursos tecnológicos o estos servicios tecnológicos basados en las mejores prácticas. Como por ejemplo, tiene que ver con la aplicación del framework, del marco de trabajo de ITIL. Ya en una sesión anterior hemos hablado de los marcos de trabajo que existen, por ejemplo, para lo que es a nivel de normativa o estándares, para lo que es la auditoría informática. Así como existe, por ejemplo, COVID, así como existe ISACA como norma o estándar que podemos aplicar, ¿no?, para el proceso de auditoría informática. ITIL es un marco de trabajo que se basa justamente en las mejores prácticas a nivel de gestión de servicios de tecnologías de la información a nivel mundial. También está otro framework, otro marco de trabajo es el ESCM, que significa Enable Service Compatibility Model, el modelo de, digamos, este modelo de capacidad de servicios que deben estar habilitados. La gestión de servicios de TI requiere de una integración correcta, ¿no?, de 3 factores. Es decir, el IT Service Management nos recomienda que para poder justamente gestionar mejor cada uno de los servicios de tecnologías de la información que pueda estar utilizando una determinada empresa, debemos de integrar 3 factores principales. El primero de ellos hace referencia a las personas, hace referencia al personal que labora dentro de la empresa. El segundo factor hace referencia a los procesos, es decir, los procesos que tiene una organización. Los procesos, por ejemplo, pueden ser procesos operativos, pueden ser procesos de gestión, pueden ser básicamente procesos comerciales, etc. Todos los procesos que se den dentro de la organización, pues tienen que estar integrados con el personal que labora dentro de ella. Y sin duda alguna, el tercer factor y el más importante tiene que ver con la tecnología. Acuérdense que la tecnología, jóvenes, está a disposición de las personas y no al revés. Entonces, en ese sentido, una empresa en algún momento determinado va a necesitar utilizar ciertas tecnologías como parte de repente de su innovación, como parte de su cambio, ¿no? Requiera de repente de la adquisición de ciertas tecnologías. Entonces, cuando una empresa adquiere tecnología, obviamente implica que la gestión de esas tecnologías de la información tengan que ser gestionadas de la manera o de la forma más adecuada. Entonces, ahí es donde nace, digamos, el marco de trabajo de ITIL. Ahí es donde nace esta biblioteca de infraestructura de tecnologías de la información. Recuerden que ITIL hace referencia a las siglas Information Technology Infrastructure Library, es decir, la biblioteca de infraestructura de tecnologías de la información, que básicamente hoy en día se ha convertido en una metodología que es aplicado, que es utilizado por muchas empresas, ¿no?, donde el área de sistemas ya utiliza este framework, este marco de trabajo, justamente para mejorar su gestión de servicios de estas tecnologías de la información que pueda estar utilizando, que puedan estar, digamos, operando dentro de la empresa, ¿no? Los proveedores de los servicios de TI no pueden seguir manteniendo su enfoque en la tecnología y en sus propias organizaciones. Ahora tienen que considerar también el concepto de la calidad. Tienen que considerar también la calidad de los servicios que se proveen o que se están ofreciendo. Y también deben de enfocarse en sus relaciones con sus customers, con sus clientes. Entonces,
Aquí en ITIL, cuando se habla de gestión de servicios de tecnologías de la información, se habla que el marco de trabajo de ITIL también habla acerca de la relación que existe entre el cliente final y el proveedor de servicio de TI. Porque estos proveedores de servicios de TI no son otra cosa que una empresa que comercializa tecnología. Profesor, un ejemplo, ok. A ver, toda empresa que, digamos, utiliza sistemas de información y que probablemente tenga una aplicación web, una aplicación móvil, necesita tener salida al cloud, necesita tener salida a la nube. Y para eso necesita de la contratación de ¿qué? De la contratación de un proveedor de servicio. Este proveedor de servicio se le denomina proveedor de servicio de Internet. Este proveedor de servicio de Internet no es otra cosa que una empresa que le va, digamos, a brindar la conectividad al cloud, que le va a brindar la conexión a la Internet. Y esta empresa que, digamos, le va a proveer el servicio de conectividad a la nube, aquí en Perú, por ejemplo, tenemos a Movistar, tenemos a Claro, tenemos a Entel, tenemos a Vitel. Estas empresas, profesor, entonces, ¿qué serían? Serían en este caso consideradas empresas proveedores de servicio de TI, de tecnologías de la información. ¿Por qué? Porque está brindando el servicio de conectividad, el servicio de conexión a la nube. Entonces, repito, estas empresas, como es Movistar, Entel, Claro o Vitel, pues no es otra cosa que una empresa proveedora de servicios, porque provee el servicio de conectividad, ¿ok? Y obviamente frente a ese servicio, la empresa lo que va a hacer es pagar, ¿no? Para tener acceso a la nube. Entonces, habría que ver qué características o qué ventajas ofrece una de la otra y finalmente, pues la empresa va a tener que ver cuál es la mejor, digamos, empresa proveedora de servicio de conectividad a la nube. ¿Cuál de ellas, cuál de esos operadores de Internet es la que de repente le conviene, ¿no? Contratar, por así decirlo, ¿no? Y en ese sentido, esta empresa proveedora de servicios de TI, el caso que estábamos haciendo mención de una empresa, digamos, que proveedora del servicio de conectividad o de conexión a Internet, también debe de enfocarse, dice, en considerar justamente eso, brindar un servicio, pero que sea un servicio de calidad. Y aquí tiene que ver, pues, el término de calidad de servicio. Y además, también debe de enfocarse este proveedor de servicio de TI en tener la mejor relación con su cliente final, ¿no? Es decir, una empresa proveedora de tecnología, proveedora de servicios de TI, tiene que tratar de mantener buenas relaciones con sus clientes, con sus customers, porque de ellos depende como empresa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a eso hace referencia la gestión de servicios de TI, ¿no? A hacer referencia, pues, a la aplicación de este framework, de este marco de trabajo de ITIL, la cual se basa, pues, en la aplicación de las mejores prácticas que se dan a nivel mundial, ¿no? De estas empresas que utilizan tecnología y tiene un compendio de 5 libros, ¿sí? ITIL abarca hasta 5 libros, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de lo que es el diseño del servicio, habla, por ejemplo, lo que es la estrategia del servicio, la transición del servicio, la mejora continua, etc. Entonces, todos esos conceptos se abordan dentro de lo que es el marco de trabajo de ITIL como metodología finalmente pues de la gestión de servicios de tecnologías de la información. Muy bien. Usualmente dice la gestión de servicios de TI involucra también el uso de outsourcing o insourcing y servicios compartidos. Es extremadamente importante mantener una base de conocimiento amplio dentro de la organización para que estas prácticas sean exitosas.
Los objetivos de una buena gestión de servicios de TI han de ser, dice, primero, proporcionar una adecuada gestión, pero que esta gestión sea de calidad. 2, aumentar la eficiencia. 3, alinear los procesos de negocio y la infraestructura de tecnologías de la información. Y 4, reducir los riesgos asociados a estos servicios de tecnologías de la información. Y como quinto punto, como quinto objetivo de una buena gestión de servicios de TI es también, dice, el de generar business, el de generar negocio. Entonces, en eso se enfoca, pues, la gestión de servicios de TI. Como nos hace mención acá, proporcionar, dice, una adecuada gestión de calidad, aumentar la eficiencia, alinear los procesos de negocio y la infraestructura de tecnologías de la información que se va a brindar o que se va a proveer, y también el hecho de reducir los riesgos que pueden estar asociados justamente a estos servicios de TI que se van a brindar. Y también está el objetivo de generar negocio, ¿no? Como empresa proveedora de servicio, tiene que considerar ese objetivo, esa finalidad. Muy bien, jóvenes, pasemos ahora a definir el concepto de incidente. ¿Qué cosa es un incidente? ¿No? Es importante definir este concepto. Recuerden que la sesión del día de hoy es hablar acerca de conceptos básicos de la gestión de tecnologías de la información. Eso es lo que estamos viendo. Muy bien, ¿qué cosa es un incidente? ¿O qué entendemos por, en este caso, incidencia? Un incidente, dice, es aquello que acontece en el curso de un asunto y que cambia su devenir. Es decir, hace referencia a algún acontecimiento, algún hecho, algún evento que ocurre y que va a cambiar el curso, ¿no?, de lo que se está dando. Por ejemplo, desde el punto de vista, dice, de la informática, un incidente es un suceso que ocurre de forma no programada, que ocurre de forma inesperada, ocasionando retraso en un proceso en ejecución. En ocasiones, cuando un incidente es frecuente, es decir, es repetitivo o es constante en el tiempo, se puede decir que dicha incidencia o que dicho incidente ya no es un incidente, sino es un error. Entonces, que quede claro que un incidente es un suceso, un evento que ocurre de forma inesperada, que ocurre de forma no programada y que puede, pues, ocasionar, dice, el retraso, ¿no?, en un proceso que se está ejecutando. Profesor, un ejemplo, ya, a ver, un ejemplo de incidente. Vamos a suponer que tú estás trabajando en tu laptop y de un momento a otro, tu laptop o tu notebook o tu computador de escritorio se reinicia de forma automática. Tú no le has dado reiniciar, tú no has hecho control al suprimir y pusiste a reiniciar, no. Tú estabas trabajando de repente con tu Office, con tu Word, con tu Excel, con tu PowerPoint, qué sé yo. O de repente estabas trabajando con algún lenguaje de programación, con tu gestor de base de datos, etcétera. Estabas haciendo tu sistema, estabas programando, estabas de repente haciendo alguna acción, alguna actividad, algún trabajo con tu ordenador. Y de un momento a otro, el equipo se reinicia. Claro, si has guardado los cambios, no problem, ¿verdad? No problem, porque obviamente los chains, los cambios se han guardado. Pero si estabas trabajando y no guardaste los cambios y el equipo pues se reinicia de forma inesperada, de forma pues introspectiva, ¿no? Introspectiva, pues ¿eso qué es?
Eso puede ser considerado un incidente. Ahora, habría que ver cuáles son los motivos, cuáles han sido los factores que han generado que el ordenador se reinicie. Y no de forma programada, no porque tú como usuario le hayas dado a reiniciar, sino que de un momento a otro se reinició el equipo. De repente visualizaste algún mensaje, ¿no? En algunos casos a veces uno visualiza un mensaje y en otros simplemente el equipo pues se reinicia. Otro evento, otro suceso no programado, otro suceso que puede ocurrir de forma inesperada es que el computador no solo se reinicie, sino inclusive hasta que se apague. Entonces, tiene que haber un motivo, tiene que haber un factor, algo está ocurriendo, de repente a nivel de memoria, de repente a nivel de disco duro, ¿cierto? Que ha ocasionado pues este incidente. Y que obviamente si no has guardado los cambios, pues toda la información que tenías simplemente se va a perder. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de incidencias que a veces son comunes, ¿no? En muchos de los equipos de TI, en muchos de los equipos tecnológicos, sobre todo en los ordenadores. Entonces, a eso hace referencia, pues, ¿no? La definición de incidente, ¿ok? Entonces, que quede claro que un incidente, ¿no? Es todo aquello que acontece, que sucede de forma no programada, de forma inesperada, y puede pues ocasionar el retraso en un proceso, ¿no? De trabajo, puede ocasionar un retraso de repente en el proceso de trabajo o de ejecución, dependiendo de qué cosa estemos haciendo con nuestro ordenador, ¿no? En ocasiones, cuando un incidente se vuelve frecuente, ¿no? Se vuelve repetitivo, se vuelve constante en el tiempo, eso ya no es un incidente. Eso ya se puede convertir en un error. Vamos a suponer que el día de hoy, no sé, a las 4 de la tarde se reinició tu ordenador. Incidente, algo sucedió, no sé, de repente es un tema de memoria, volcado de memoria, no hay capacidad ya de almacenamiento, etcétera. Pueden ser muchos los factores. O de repente es un malware, ¿no? De repente tienes por ahí algún malware, ¿sí? Algún virus que está dañando, pues, el equipo, que está de repente consumiendo mucha memoria y hace que el ordenador haga un volcado de memoria. Porque acuérdate que hay malwares y malwares. Hay malwares que son programados para, digamos, consumir más memoria, para, en este caso, atacar al procesador, ¿no? Su velocidad, etcétera. Entonces, el hecho de que tu ordenador se reinicie de forma no programada, pues se podría considerar como un incidente. ¿Ok? ¿Qué pasa si esto se repite el día de mañana? A la misma hora. Se repite pasado mañana, a la misma hora. Y se sigue dando de forma repetitiva, ¿no? Durante la semana se reinicia la máquina, ya no a la misma hora, en diferentes horas, en diferentes horarios. Tu equipo se va reiniciando, se va reiniciando. Eso ya no es un incidente. Eso ya se está convirtiendo en un error, en una falla. Habría que ver cuál es el motivo de esa incidencia que se está convirtiendo en constante, en frecuente o repetitiva. Y que, como se dice, si eso se da, pues ya no es un incidente, probablemente sea ya un error. ¿Ok? Muy bien, entonces a eso hace referencia la definición de incidente. Muy bien, siguiente concepto. Definición de error. ¿Y qué cosa es un error? Un error es algo equivocado o desacertado. Puede ser una acción, ¿no? Un concepto o una cosa que no se realizó de forma correcta, que no se ha realizado de forma adecuada. En la informática se diferencian básicamente dos tipos de errores. El término más comúnmente utilizado para referirse a ellos, es decir, para referirse al concepto de error, se denomina bugs, ¿no? Un bug. Se escribe bug, ¿no? Bug, bugs.
Esta expresión, que en inglés puede significar, en este caso, insecto, poco parece tener en común con un fallo de un programa, un fallo de un software. El último caso es el más común, es decir, se denomina, digamos, bug o error desde el punto de vista de informática a la falla o al fallo que puede darse dentro de un determinado software, a la falla que puede ocurrir, ¿no?, en el ordenador cuando se está utilizando un programa, cuando se está utilizando un software. Generalmente los desarrolladores, es decir, los programadores, gente del área de sistemas, ofrecen parches para corregir esos errores, para corregir esos bugs, estas fallas que muchas veces se dan en los ordenadores, a raíz pues de la ejecución de un determinado software, de un determinado programa. Y lo que ustedes ven ahí en pantalla, jóvenes, es la clásica ventana azul. No sé si a muchos de ustedes les ha pasado en algún momento. Ustedes como informáticos que son, que estás trabajando con tu ordenador y de un momento a otro, ¡brum!, se reinicia la máquina. Volcado de memoria. Y te sale el error y sale ahí un código, ¿no? Código medio binario, ¿no? Si tú quieres dar seguimiento al porqué de ese volcado de memoria que ha generado ese error, quieres saber por qué el bug, la falla en el software, por qué el error que se está dando en el equipo, pues lo que tendrías que hacer es anotar ese código de error para buscar a través de internet, ver qué es lo que ha sucedido con el equipo, a raíz de qué se ha dado esa falla en el sistema operativo o en este caso pues en el uso del software que de repente estabas utilizando. Entonces, a eso hace referencia la definición de error, ¿no? La definición del error entonces no es otra cosa que una acción, ¿no?, que sucede de forma equivocada o desacertada, que en cierta manera pues se ha realizado de forma no correcta, quizás la ejecución de un programa, la ejecución del propio sistema operativo o de algún determinado software, y esto en informática, el error se le denomina bug, ¿no?, un error, una falla en el software. Y a veces para poder corregir estos errores, cuando son las incidencias repetitivas, habíamos dicho, o frecuentes, se consideran ya un error. Para poder corregir esos errores a nivel de software, hay parches que ofrecen algunos desarrolladores y que podemos descargarlos desde internet para poder corregir esta situación anómala que se está dando pues dentro de nuestro equipo, ¿no? Claro está. Muy bien, siguiente definición. Definición de problema. Entonces, jóvenes, ya hemos definido, ¿sí? Hemos definido qué cosa es un incidente o qué cosa es una incidencia, qué cosa es un error, y ahora vamos a definir qué cosa es un problema. Un problema, dice, es básicamente un determinado asunto, ¿no?, o una cuestión que requiere de una solución. Esa es la definición de problema. Es un determinado asunto o una determinada cuestión que requiere, dice, de una solución. En la ciencia computacional teórica, un problema abstracto o problema conceptual es una relación entre un conjunto de instancias y un conjunto de soluciones. Un problema abstracto permite establecer formalmente la relación deseada entre la entrada, por ejemplo, de un algoritmo y su salida. Una solución algorítmica a un problema abstracto consiste de un algoritmo
que por cada instancia del problema calcula al menos una solución correspondiente, caso de haberlo, o expide, dice, un certificado de que no existe solución alguna. Un problema abstracto se convierte en un problema concreto cuando las instancias y soluciones están codificadas en forma de lenguajes formales. A ver, llevemos el concepto a un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que de repente tú estás trabajando tu aplicación web con conexión a tu base de datos, ¿no? Y a raíz de esto, pues, en algún momento, ¿no? Estás probando tu aplicación web, estás probando tu sitio web y de repente visualizas el siguiente mensaje que tienes ahí en pantalla, ¿no? Que dice error de conexión, ¿no? Dice, habilite, pues, ¿no? La conexión con el servidor, esta tiene, ¿no? Un problema con el servidor o requiere de la autenticación de la autenticación certificada por parte del cliente, etcétera, ¿no? O sea, nos muestra obviamente un error que se está dando, pero que es un error de conectividad entre la aplicación web, entre tu sistema web, por ejemplo, y el servidor de la base de datos. ¿Ok? Si este error se da, digamos, con frecuencia, eso sí genera un problema. Genera un problema en la gestión comercial. Va a generar un problema en la gestión administrativa. Va a generar un problema con el usuario. Va a generar un problema con el propio cliente. Y en algún momento que necesita hacer uso de tu sistema web o de tu aplicación web, y cada vez que intenta conectarse a tu sitio web, visualiza un mensaje como el que estás viendo en pantalla que dice error en la conexión, simplemente eso va a generar un malestar, un problema en el usuario. Va a decir, ese sistema, no va a decir que el sistema está, tiene problemas, lo que le va a decir es, tu sistema no sirve. Este sistema no sirve porque cada vez que yo lo necesito o que quiero utilizarlo, nunca está disponible, nunca está accesible. ¿Por qué? Habría que ver los motivos o las fallas del por qué se cae la conexión entre el lado cliente y el servidor que intenta establecer comunicación. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a, en este caso, llevar a cabo pues un proceso de auditoría, ¿no? Hay que auditar ese sistema informático. Entonces, ¿a qué quiero llegar, jóvenes? Que muchas veces los procesos de auditoría de software o los procesos de auditoría informática, ¿no? Algunos le denominan auditoría de software o auditoría informática. En realidad, viene a ser lo mismo, en el sentido de que hay que hacer un proceso de revisión, de control exhaustivo sobre la funcionalidad, operatividad de este sistema, que en determinado momento la conexión se cae. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que hacer allí un proceso de auditoría, un proceso de revisión, de verificación. Ya en la clase anterior habíamos hablado pues que existen una serie de técnicas y herramientas, ¿no? Que el auditor informático va a tener que utilizar para dar solución, en este caso, al proceso de revisión que él va a hacer, ¿no? Más allá de dar más allá de dar el proceso de solución es la identificación, el diagnóstico, porque en el proceso de auditoría lo que se va a llevar a cabo es eso, un proceso de revisión exhaustivo del sistema en cuanto a su ejecución, en cuanto a su operatividad o funcionalidad. Pero para esto el auditor informático va a tener pues que establecer, ¿no? Una serie de indicadores, ¿no? De preguntas, de cuestionamientos, ¿no? Que va a tener que llevar a cabo. Previa, en este caso, levantamiento de información. Previo levantamiento de información, claro está. Y pues utilizará las técnicas y las herramientas que él considere pertinente como especialista. Eso creo yo que lo tenemos claro. En ese sentido, cuando tenemos problemas de conectividad, ¿no? Entre el sistema,
entre el servidor y el usuario. Esto da la oportunidad a que se lleve a cabo un proceso de auditoría de software, un proceso de auditoría informática. Entonces, a eso hace referencia un problema, ¿no? Se considera problema, dice, a una situación que ocurre, ¿no?, a raíz de un error. Cuando un error es constante en el tiempo, eso ya no es un error, eso ya se convierte en un problema, en un dolor de cabeza, sobre todo para el usuario que necesita probablemente hacer uso de esos sistemas de información, de esas aplicaciones informáticas, etcétera, y que cuando él requiere tener acceso, ¿no?, a dicha infraestructura, ¿no?, de software, a esa infraestructura tecnológica, pues simplemente no tiene accesibilidad. Eso sí se convierte en un problema. En la segunda imagen tenemos aquí, ¿no? Esto es algo común que a veces se da en algunas empresas, incluso en nosotros mismos como usuarios, que estamos trabajando con nuestro ordenador y de un momento a otro sale el mensaje: no hay conexiones disponibles, ¿no? Ya sea por una conexión física, ¿no?, a través pues de una red LAN con cable, ya sea cable coaxial o cable UTP, ¿no?, de lo que es el cable de red, o probablemente que sea un problema de nuestra tarjeta de red, si es que nosotros trabajamos con una tarjeta de red inalámbrica, ¿no?, cuando tenemos que establecer una conexión con alguna red LAN en particular. Entonces, cuando vemos este mensaje que dice, no, error, no hay conexión, no hay conexiones disponibles, eso es un problema para el usuario. Incluso el propio notificador te manda el solucionador de problemas. Dice, haga un diagnóstico, ¿no?, de la señal de su red, verifique qué es lo que está sucediendo, por qué no puede establecer conectividad. ¿No se acuerdan? Entonces, a eso hace referencia la definición de problema. Muy bien, jóvenes, pasemos ahora al siguiente tema que hace referencia a las TICs. ¿Qué cosas son las TICs? Pues las TICs son las tecnologías de la información y comunicación. Y aquí tenemos 4 interrogantes. Una de ellas dice, ¿en qué campo o áreas del conocimiento se basan las TICs? Segunda interrogante, ¿qué tipos de TICs existen? ¿Y qué características tienen las TICs? Así como también cuáles son las ventajas de las TICs, ¿no? Muy bien, frente a la primera interrogante, pues en realidad las TICs hoy en día abarcan prácticamente todas las áreas del conocimiento humano, ¿no? Las TICs no solamente se utiliza hoy en día, por ejemplo, en el tema administrativo, en el tema empresarial. No hay empresa hoy en día que no consuma tecnología, que no utilice recursos tecnológicos, desde un módem, un ordenador, ¿no?, un software, un programa, el Office, por ejemplo, ¿no? El Office, básicamente, pues, la suite de Microsoft Office es una colección de programas, son softwares. Y como tal, pues, son básicamente TICs. No solamente en el tema empresarial se aplican las TICs, también en el área médica, por ejemplo, ¿no? Es otra área del conocimiento, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la parte médica, hoy en día existen unos equipos, ¿no?, como por ejemplo los tomógrafos, ¿no?, estos equipos que permiten, por ejemplo, hacer una ecografía, ¿no? Utilizan software, utilizan programas especializados que a través de ese hardware, a través de esos equipos, ¿no?, hay comunicación y envían imágenes, etc. Entonces, por ejemplo, ahí vemos que las TICs también están en el área médica. En otra área de conocimiento humano, por ejemplo, en la arquitectura, ¿no?, en la ingeniería civil, por ejemplo, hoy en día ya los planos ya no se hacen, digamos, de forma física, sino se hacen de forma digital. Hay programas, ¿no?, hay softwares que te permiten, pues, diseñar los planos, ¿no? AutoCAD, 3D, incluso puedes hacer un plano hasta en 3D, ¿no?, un diseño virtual, ¿no?, tridimensional. Entonces, hay software que te permiten hacer todo el diseño, toda la maquetación, ¿no?,
virtual, digital de un determinado pues, espacio geográfico en función a un plano, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos la incursión de las TICs en otra área de conocimiento, ¿no? Como es, por ejemplo, la arquitectura, ¿no? Y así podemos seguir mencionando muchas áreas del conocimiento humano. ¿Qué tipos de TICs existen? Muy bien, ¿hay una clasificación? Sí, hay una clasificación. Por ejemplo, están las TICs a nivel de hardware, ¿sí? Y también a nivel de software. A nivel de hardware, pues son los equipos, ¿no? Son los dispositivos o periféricos de entrada, salida, y almacenamiento de datos. Y a nivel de software, pues está toda la gama de programas que existen, que también se pueden clasificar en sistemas operativos, ¿sí? Programas de aplicación, lenguajes de programación, gestores de base de datos. Entonces, ahí hay una clasificación de las TICs a nivel de software. Entonces, hay tipos de TICs, sí. Básicamente, están las TICs en cuanto a hardware y están las TICs en cuanto a software. Siguiente interrogante, ¿qué características, dice, ¿no? ¿Qué características tienen las tecnologías de la información y comunicación? Que muchas de las TICs que actualmente existen básicamente permiten justamente no solamente el almacenamiento, el procesamiento y almacenamiento de la información, sino también permite establecer la comunicación. De ahí sus siglas TICs, Tecnologías de la Información y Comunicación. Un ejemplo, jóvenes, es a través pues de la pandemia, ¿no? Del COVID-19, por ejemplo, han aparecido una serie de plataformas, ¿no? De videoconferencia. Y estas plataformas de videoconferencia, pues, permiten establecer la comunicación sincrónica, ¿no? Permiten establecer esta comunicación sincrónica entre los usuarios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, desde Zoom, desde Cisco Webex, ¿no? Desde Google Meeting, ¿no? Hay varias plataformas, pues, de videoconferencia que facilitan la comunicación sincrónica, ¿no? Transmisión de audio y video. Esa, por ejemplo, es una de las características que podríamos citar. ¿Cuáles son las ventajas que tienen las TICs? Pues una de las ventajas, creo yo, principales es que ha facilitado la forma de comunicarnos entre las personas a través de las múltiples aplicaciones informáticas que hoy en día existen. No solamente estoy hablando a nivel de plataformas de videoconferencia, sino también, por ejemplo, estas aplicaciones de mensajería instantánea, ¿no? Como lo es, por ejemplo, WhatsApp, Telegram, ¿sí? Y también están, por ejemplo, estas aplicaciones móviles que hoy en día están tomando cierta relevancia, cierta importancia para los usuarios, como por ejemplo en el tema del sector bancario, ¿no? Hoy en día tú de repente necesitas ver el saldo de tu cuenta bancaria o necesitas hacer un depósito, una transferencia, un pago de servicio. Ya no tienes que ir hasta la entidad bancaria, no tienes que ir hasta el banco, hacer tu cola y hacer toda esa gestión o todo ese trámite que hace un par de años atrás lo teníamos que hacer de forma presencial, ¿no? Con la llegada, creo yo, de la pandemia del COVID-19 ha tomado relevancia el desarrollo, por ejemplo, de aplicaciones móviles. Y esto pues ha abierto también la posibilidad de que exista en el mercado actual, digamos, una creciente demanda del desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas. Y no solamente estoy hablando de aplicaciones móviles, estoy hablando también, por ejemplo, de sistemas web o aplicaciones web. Hoy en día, pues, creo yo que no hay ninguna empresa que por lo menos tenga una página web, al menos de forma, digamos, comercial, de anunciar o de promocionar sus productos o sus servicios, ¿no? Otras de repente más sofisticadas, otras empresas más sofisticadas, no solamente ponen en vitrina a través de estos sitios web, ¿no? Quiénes son, su misión, visión, dónde se encuentran, contáctenos y la lista de productos o servicios que ofrecen. Si no, hay algunas empresas que son mucho más sofisticadas en el sentido
de que le facilitan, por ejemplo, al cliente la posibilidad de poder comprar online, la posibilidad de poder hacer su compra en línea. Y eso también implica que las empresas tengan que tener el servicio, ¿no?, de delivery o despacho a domicilio o entrega a domicilio, donde le dan incluso la posibilidad al cliente de hacer el pago contra entrega o el pago de forma virtual. Eso significa que muchas de las aplicaciones móviles o en este caso sistemas web que se están ya desarrollando le den la opción al cliente de poder no solamente hacer su pedido vía web, sino incluso de poder hacer hasta el pago de forma virtual, de forma digital, ya sea asociando el pago a través de los servicios de PayPal o de depósito en cuenta o transferencia bancaria, etcétera. Inclusive en algunos sitios web te piden adjuntar la imagen, ¿no?, de la transferencia y ellos luego lo validan, ¿no? Y otros te da la opción incluso donde tú digas que el pago va a ser contra entrega, ¿no? Dicen, mira, ¿sabes qué? Yo voy a hacer el pago contra entrega y ahí te da la opción, ¿no?, en algunos sitios web, si es que lo vas a hacer en efectivo o lo vas a hacer con tarjeta ya sea de crédito o débito. Te traen el POS y se concreta la transacción, la venta. Entonces, hay muchas ventajas que ofrecen, pues, las TICs hoy en día, ¿no? Y eso estoy citando en el tema, pues, comercial, ¿no? En el tema, por ejemplo, educacional, en el tema educativo, las TICs hoy en día han abierto la posibilidad de que la educación ya no sea solo de forma presencial, sino también de forma virtual, ¿no? Inclusive nos da la posibilidad de que se haga una especie de educación híbrida, ¿no?, semipresencial. Creo yo que es importante el uso de las TICs porque, por ejemplo, si lo llevo al tema educativo, ¿no?, al tema educacional, hay muchos estudiantes que a veces necesitan seguir estudiando una carrera técnica o una carrera universitaria y a veces por el tiempo, ¿no?, laboral no te da el tiempo de poder asistir físicamente a clases. Y a raíz de la pandemia, pues la virtualidad ha cobrado cierta importancia. La ventaja de la virtualidad es que el estudiante puede revisar el material cuando él tenga el tiempo de repente que disponga, ¿no? En el momento que él disponga de cierto tiempo en el cual pueda revisar el material, pueda revisar las PPTs, los PDFs, los archivos, ¿no? Y además, si es que no asistió de forma sincrónica a clase, o sea, no pudo asistir de repente en la sesión online que se está dando a través de la plataforma de videoconferencia, queda la grabación, ¿no? Queda la grabación de la clase, después se lo revisa, escucha, ve la grabación y tiene la explicación de forma directa por parte del docente. Entonces, en una grabación yo puedo repetir la grabación 2, 3, 4 veces hasta poder entender el tema, cosa que de repente no sucede pues en el tema presencial, ¿no? Una, porque el estudiante no asiste a clases, o dos, porque de repente no llegó a la hora y a veces el docente no puede estar repitiendo lo mismo lo que ya explicó hace 20 minutos. Pero en cambio en una videograbación eso queda para que pueda ser revisado las veces que el estudiante considere pertinente o necesario, ¿no? Entonces, definitivamente, pues las TICs ofrecen muchas ventajas, claro que sí, y son algunas de las que hemos mencionado. Bien, entonces veamos, jóvenes, la definición de qué cosas son las TICs. A manera de síntesis, claro está. Las áreas de la información y de la comunicación se han visto potenciadas gracias al desarrollo de la tecnología, creándose lo que se conoce bajo el nombre de TICs, ¿no? TICs viene de las siglas Tecnologías de la Información y Comunicación, las cuales han revolucionado los procedimientos de transmisión de la información. Las TICs han abierto un universo de posibilidades en que la distancia ya no es una barrera para la comunicación y el desarrollo de actividades entre personas que inclusive podrían estar ubicadas en un espacio físicamente diferente. Las tecnologías de la información y comunicación mayormente conocidas como TICs son aquellas cuya base se centra pues en los campos de la informática, la microelectrónica
y las telecomunicaciones, para dar paso a la creación de nuevas formas de comunicación. Y en ese sentido, es así. Hoy en día, gracias a las TICs, podemos comunicarnos, ¿no?, con otras personas que están no necesariamente en el mismo espacio y tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú son ahora las 8:44 de la noche. Sabemos que, por ejemplo, en otros países al sur, por ejemplo, en Chile, en Argentina, es una hora de diferencia, ¿no? Allá ya ahorita serían las 9:44. Y si nos vamos un poquito al norte, ¿no? Centro Caribe, Venezuela, Panamá, ¿no? Es una hora más o menos de diferencia antes. O sea, por allá serían, por Centroamérica serían las 7:44, ¿no?, de la noche. Entonces, tenemos una diferencia horaria. Y si nos vamos a Asia o nos vamos de repente, pues, Europa, pues la diferencia horaria es diferente, es distinta. Pero eso no implica que a través de las TICs, a través del correo electrónico, a través de repente del WhatsApp, a través de repente, pues, de una plataforma de videoconferencia, podamos comunicarnos en tiempo real, acortando espacio y tiempo. Entonces, las TICs definitivamente han revolucionado no solo la forma de comunicarnos a nosotros como personas, como seres humanos, sino también ha revolucionado los negocios, ha revolucionado a la empresa, ¿no? Y también la forma de vida de los propios seres humanos, creo yo, ¿no? Bien, entonces, las TICs se trata, dice, de un conjunto de herramientas o recursos de tipo tecnológico y comunicacional que sirven para facilitar la emisión, acceso y tratamiento de la información mediante códigos variados que pueden corresponder a textos, imágenes, sonidos y elementos multimedia. Las TICs involucran una nueva forma de procesamiento de la información en que las tecnologías de la comunicación, esencialmente compuestas por la radio y la telefonía convencional y la televisión, se combinan con las TI, con las tecnologías de la información, las cuales se especializan en la digitalización de estas tecnologías de registro de contenidos. Las TICs involucran además el desarrollo de las redes por los que permiten un mayor y más fácil acceso a la información. Y es verdad, las redes informáticas es otro de los elementos de las TICs que han permitido establecer las comunicaciones, ¿no?, a nivel global. De tal manera, podemos oír a distancia o ver escenas que ocurren lejos del espacio físico en el que nos encontramos, pues gracias al uso de la radio, por ejemplo, ¿no?, y la televisión. E incluso podemos trabajar y llevar a cabo actividades u operaciones de manera virtual, es decir, de forma no presencial. Tipos de TICs. Existe una clasificación de las mismas partiendo de dos puntos de vista diferentes, donde el primero contempla un enfoque tecnológico, mientras que el segundo pues se centra en lo que corresponde al mercado económico de bienes y servicios, de información y comunicación. Entonces, hay una clasificación que quede claro de dos enfoques, ¿no? Está desde el enfoque tecnológico y el otro está pues desde el enfoque económico en esta clasificación de los tipos de TICs. A ver, veamos según el enfoque tecnológico cómo es que se da pues esta clasificación de las TICs, ¿no? A nivel de equipos, es decir, a nivel de hardware, ¿no?, se trata, dice, de recursos de tipo electrónico a los que se les atribuye la adquisición, almacenamiento, tratamiento y exposición de información, así como también la transmisión o comunicación de la misma. En cuanto a los servicios, ¿sí?, se refiere pues a las prestaciones cuya base radica en el campo de la electrónica.
y las cuales facilitan la adquisición, el almacenamiento, tratamiento y también la exposición de la información, al igual que la información o comunicación de la misma. Entonces, que quede claro que la transmisión de la información y la comunicación se da no solo a nivel de equipos, sino que también se requiere de ciertos servicios. Esta clasificación nos permite conocer las diferentes características que existen, pues, ¿no? Entre un equipo, por ejemplo, electrónico y aquello que solamente permite, pues, el procesamiento y la transmisión de la información que posibilita, pues, ¿no? No solo el procesamiento, sino también la transmisión de dicha información. En la actualidad es posible obtener distintos servicios, ¿no?, de comunicación a través de un mismo equipo, como es el caso de los teléfonos celulares, ¿no?, los smartphones o teléfonos inteligentes, los cuales pues, nos permiten acceder a una gran cantidad de información por internet, ¿no? Que dicho sea de paso, pues gracias a la internet podemos acceder a una serie de servicios, ¿no?, de TI, por ejemplo, a correo electrónico, espacios de almacenamiento en la nube, aplicaciones informáticas, redes sociales, ¿no?, etcétera. Todo desde un mismo dispositivo. También es posible acceder a un mismo servicio a través del uso de equipos TICs diferentes, como es el caso del servicio de Internet, que puede ser utilizado pues desde un computador, una tablet o un teléfono móvil, como por ejemplo, ¿no? Bien, veamos ahora los tipos de TICs, ¿no? Según, en este caso, el mercado económico, ¿sí? De bienes y servicios de información y comunicación. Aquí existen tres tipos de mercados, ¿no? Está el mercado de las telecomunicaciones, está el mercado audiovisual y está el mercado de servicios informáticos. En el caso del mercado de las telecomunicaciones, aquí encontramos lo que corresponde pues a las telefonías móviles, la telefonía fija, ¿no? A esto se refiere cuando nos habla pues de las TICs desde el mercado económico, ¿no? Hay un mercado de telecomunicaciones. Y está el mercado audiovisual, el cual pues comprende la televisión y la radio. Desde el punto de vista del mercado de servicios informáticos, este engloba las computadoras personales, así como también a las redes de comunicaciones de datos, como es la Internet, y los servidores de mensajería, como por ejemplo el correo electrónico o el email, ¿no? Es decir, las TICs también se han posicionado en el mercado de servicios informáticos, ¿no? Son todos aquellos servicios que se ofrecen, ¿no?, a través de los ordenadores, los computadores, a los cuales se puede acceder gracias al cloud, gracias a la nube, gracias al acceso a la internet. Y a través de este medio de comunicación, como lo es el internet, podemos acceder pues a una variedad de servicios, como por ejemplo chats, redes sociales, correo electrónico, etcétera. Muy bien, a continuación, jóvenes, vamos a ver el siguiente video que nos habla acerca de la gestión de servicios de TI. Con esto ya vamos a ir dando, digamos, por finalizado, pues, nuestra sesión del día de hoy. Bien, veamos el video y luego comentamos. La TI impacta cada vez más el negocio de las organizaciones, exigiendo que procesos y servicios sean reevaluados y mejorados continuamente. SoftXpert y TSM simplifica el cumplimiento del SLA y agiliza la entrega de servicios, elevando la productividad de los equipos. Conozca la solución a través de las principales personas vinculadas a los servicios de TI. Con los portales de autoatención, la solución simplifica la experiencia del usuario. Pueden ser publicados avisos sobre actualizaciones, disponibilidad de servicios o paradas para mantenimiento, agilizando la comunicación y evitando solicitudes innecesarias. A través de la base de conocimiento, los usuarios pueden encontrar y aplicar soluciones para necesidades recurrentes,
sin depender del equipo de atención. Las tareas pueden ser acompañadas de acuerdo con la situación, etapa del proceso o de acuerdo con los plazos, en día, próximo al vencimiento o en atraso. SoftExpert TSM permite que la oferta de servicios sea personalizada, atendiendo las diferentes necesidades de cada organización. El catálogo de servicios centralizado garantiza que las solicitudes pueden ser registradas en pocos segundos. Se extiende a otras áreas de la organización, como por ejemplo a una central de servicios compartidos. Las interfaces son intuitivas y pueden ser personalizadas de acuerdo con la identidad visual de su empresa. Las solicitudes pueden ser registradas en nombre de otros usuarios que por alguna razón no pueden acceder a la herramienta en aquel momento. Los solicitantes también pueden ser externos, como clientes, proveedores o aliados de negocio. SoftExpert TSM define automáticamente el SLA y el nivel de prioridad de cada solicitud. Los criterios de cálculo pueden ser fácilmente configurados. También pueden ser adjuntadas al proceso evidencias como emails, imágenes o logs. La solución garantiza que los usuarios pueden monitorizar el progreso de la solicitud de manera detallada. Finalmente, la solicitud puede ser encaminada para área de atención, como por ejemplo el Service Desk. Los equipos de atención tienen a disposición un sistema de Kanban. Presenta las actividades oriundas de solicitudes, incidentes o problemas y clasifica de acuerdo con el estatus, pendientes, en progreso, concluidas. Cada demanda es representada por un CARD. El agente puede fácilmente asumir o retornar actividades, utilizando recursos de arrastrar y soltar. Durante todo el proceso, las demandas pueden ser reclasificadas si fuera necesario. Esa herramienta ayuda al equipo de atención a organizarse y priorizar las atenciones, de acuerdo con el nivel de criticidad y SLA de cada solicitud. El agente puede apuntar cuál será el equipo responsable cuando la solicitud será atendida. Requisición o incidente. SoftExpert TSM dispone de una central de notificaciones, en donde los usuarios pueden acompañar el progreso de sus procesos en tiempo real. La gestión de requisiciones trata de las solicitudes que simplemente demandan apoyo de la TI. En este caso, no existe ninguna falla en los servicios. El agente de atención puede entonces informar un historial con el parecer de la solución e incluir la requisición. Si fuera necesario, la requisición puede ser encaminada para ámbitos de aprobación o puede ser encaminada para la gestión de cambios. La gestión de incidentes trata de las solicitudes que surgen por reducción en la calidad o aún hasta interrupción de un servicio. En esa etapa pueden ser adjuntadas evidencias sobre el incidente y pueden ser asociados los activos que están impactando el servicio. SoftExpert TSM administra todas las especificaciones del activo. A través del control de alteraciones, el sistema compara e identifica eventuales modificaciones en los dispositivos vinculados al activo. También administra toda la estructura vinculada, permitiendo evaluar posibles impactos de manera mucho más consistente. El sistema rastrea todas las solicitudes, incidentes y problemas relacionados a un activo, permitiendo analizar su costo, beneficio y viabilidad de operación. En caso de fallas, el activo puede ser sustituido o pueden ser disparadas actividades de mantenimiento para que el equipamiento sea reparado y retorne a su condición de uso. Las actividades de mantenimiento pueden ser direccionadas a un técnico. También pueden ser divididas en tareas para facilitar la ejecución. La gestión de problemas trata de los incidentes recurrentes o que afectan a un número expresivo de usuarios. SoftExpert TSM coloca a disposición herramientas como 5xs y Ishikawa que ayudan a identificar la causa raíz del problema de manera detallada. Con eso pueden ser definidos planes de acción para evitar que el problema vuelva a ocurrir en el futuro.
Para cada acción pueden ser definidos responsables y plazos distintos. Los planes de acción pueden ser acompañados a través de un gráfico de Gantt. Las requisiciones, incidentes y problemas pueden demandar cambios. Sin embargo, para prevenir riesgos y evitar desperdicio de recursos, no deben ser implementadas directamente. Los cambios pueden transformarse en proyectos. A través de SoftExpert y TSM, todos los pedidos de cambio son analizados, priorizados, planificados e implantados de forma segura, sin impactar en los procesos de negocio. La herramienta permite elaborar los cronogramas con facilidad, definiendo las actividades, duración, secuencia, relación de dependencia y responsable. Monitorice la asignación de los recursos y el apunte de horas. Verifique y controle los resultados financieros en tiempo real. Acompañe los indicadores del proyecto cuanto a costos, plazos, entre otros. Identifique y rastree todas las demandas que dieron origen al proyecto de cambio. Al final, el proceso retorna al solicitante para la encuesta de satisfacción. En este momento, la TI puede capturar la opinión de los usuarios, medir el nivel de satisfacción y actuar en la mejora de los servicios prestados. SoftExpert y TSM coloca a disposición herramientas que auxilien en la toma de decisión y ayudan a transformar datos en informaciones valiosas para mejorar la estrategia y el desempeño de los servicios. Los gestores pueden monitorizar la carga de trabajo de los agentes y prever cuellos de botella. Pueden redistribuir y priorizar tareas para garantizar la fluidez de los procesos. Estas acciones también pueden ser tomadas a partir de la monitorización de los procesos. A través de portales, los gestores pueden acompañar en tiempo real el volumen de solicitudes o incidentes registrados. Los diferentes recursos gráficos muestran de forma transparente qué servicios generan mayor demanda para los equipos de atención. Los portales permiten aplicar diversos filtros de acuerdo con la prioridad o situación de cada solicitud. Los gestores pueden establecer metas de SLA y acompañar los indicadores de productividad del equipo. Al evaluar la satisfacción de los usuarios, los gestores pueden identificar tendencias y actuar proactivamente proponiendo acciones de mejora de los servicios. SoftExpert y DSN puede ser implementado a través de templates de procesos basados en las mejores prácticas del mercado. Los procesos pueden ser personalizados. El modelador es simple e intuitivo y garantiza la estandarización de los flujos de trabajo para atender a diferentes estrategias de servicio. El SLA y las reglas de negocio pueden ser definidos de acuerdo con las necesidades de cada organización. La herramienta ofrece un sistema de configuración para facilitar la tarea. Las interfaces pueden ser creadas rápidamente a través de un modelador de formularios extremadamente robusto y flexible, compatible con dispositivos móviles. Los portales pueden ser configurados de acuerdo con diferentes personas, tales como solicitante, agente de atención y gestores. SoftExpert TSM ofrece conveniencia y portabilidad, permitiendo que las solicitudes sean registradas y encaminadas a partir de dispositivos móviles como tablets o smartphones. Con las informaciones en la palma de las manos,
Los gestores pueden acompañar resultados y tomar decisiones, sin importar en dónde estén. Como vimos en el video, SoftExpert ITSM es una solución de implementación rápida. Centraliza la oferta de servicios de TI en una única plataforma, reduciendo tiempos de respuesta, proporcionando mayor control a los gestores y elevando la satisfacción de los usuarios. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.softexpert.es o entre en contacto a través del email ventas@softexpert.com. Bien, jóvenes, como pudimos ver en el video, pues a través de la gestión de servicios de tecnologías de la información, a través de dicha herramienta integran toda la gestión de TI. Muy bien, jóvenes, hemos llegado entonces así a nuestra parte final de nuestra sesión del día de hoy, para lo cual tienen para esta semana una pequeña tarea de investigación, ¿ya? En la cual se va a publicar en el aula virtual del instituto el archivo con el cual ustedes van a desarrollar dicha tarea. A ver, rápidamente, para ir culminando, ¿en qué consiste el trabajo? Pues van a elaborar una relación de 10 incidentes, o sea, 10 incidencias que se dan generalmente con frecuencia en el área de sistemas, ¿no? En los sistemas de información. Y lo que ustedes van a hacer es, por cada incidencia identificada, van a analizar cuál sería el error que conllevaría dicha incidencia, ¿no? Se presenta esa incidencia, qué falla o qué error conlleva esa incidencia que se está presentando en los sistemas de información. Ese error, si es constante en el tiempo, pues va a generar cierto problema. Tú ahí colocas cuál sería el problema que conllevaría si es que ese error persiste en el tiempo y cuál sería la solución que ustedes plantearían frente a dicho problema, ¿no? Tiene que haber correlación entre la incidencia, el error, el problema y la solución, ¿ya? Entonces, por favor, esa va a ser en realidad la segunda tarea asignada en el curso. Le he puesto número 6 porque corresponde a la sexta semana y pues ustedes lo desarrollen y luego lo tienen que adjuntar a la plataforma. Bien, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta o consulta por parte de ustedes? ¿Ninguna? ¿Preguntas? ¿Nothing? Ya, bueno, si no hay preguntas, entonces eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta el día de mañana. Bien, jóvenes, nos vemos. Cuídense. Chau, chau.